La vida en la estepa de Mongolia era una lucha constante por la supervivencia. Desde el instante de su nacimiento, el joven Genghis Khan, cuyo nombre original y que le pusieron de nacimiento era Temujin, estuvo esquivando la muerte. El sitio donde le tocó nacer era un lugar duro y casi inhóspito. En las montañas y los bosques, un buen cazador podía abatir ciervos y alces, pero el grueso de la subsistencia dependía de los animales domesticados, que proporcionaban carne, piel, lana y los preciados productos lácteos. El verano ofrecía un breve respiro, a pesar de los mosquitos, pero los inviernos eran siberianos e implacables. Los ríos y sus afluentes permanecían congelados la mitad del año. Sin embargo, el clima no era la única ni la principal preocupación para los mongoles. Los clanes y las tribus mantenían alianzas y enemistades tradicionales. La constante necesidad de buscar nuevos pastos invernales y veraniegos, al menos 2 veces por año, provocaba múltiples y violentos encontronazos. La única garantía para sobrevivir era poseer poder, un bien que el joven Temujin aún no tenía. El poder, sin embargo, sí lo tuvo su bisabuelo, Kabul Khan, quien logró unir a las tribus bajo la idea de la unidad nacional mongola. Tan vasto era su poder que el emperador Jin de China lo invitó a Pekín para una posible alianza. La leyenda nos dice que Kabul se emborrachó y tocó la barba del emperador, lo cual era un crimen gravísimo, y escapó de milagro de Pekín. Sus descendientes no pudieron mantener la unidad, pero el sueño de restaurarla recayó sobre Yisugei, el padre de Temujin. En aquella época, alrededor de 18 clanes se disputaban el kanato. Temujin nació probablemente en el 1162. Siguiendo una tradición mongola, fue nombrado en honor al último cautivo tártaro capturado por Yigusei, su padre, en una expedición a Manchuria. Es irónico que llegara al mundo con un nombre que derivaba de la palabra mongola para acero, que significaba hombre de acero. Al cumplir 8 años, Yisugei envió a Temujin a buscar una esposa en una tribu cercana. De camino a la tribu se encontraron con una pareja y su hija, Borte, que era un año mayor que Temujin. Los padres entonces acordaron el matrimonio al ver la buena relación entre los dos niños, sellando así el pacto. Y para honrar dicho acuerdo, Yisugei dejó a su hijo al cuidado de sus futuros suegros. En su viaje de regreso, Yisugei se encontró con un grupo de tártaros. Bajo las reglas de hospitalidad de la estepa, le ofrecieron comida y bebida. Al parecer, sin embargo, le reconocieron y vieron entonces la oportunidad de vengarse, poniendo veneno en su copa. 3 días después, Yisugei llegó a su hogar enfermo y moribundo. Justo antes de su muerte, mandó llamar a Temujin. Si Yisugei no hubiera perecido, el destino del pequeño Temujin de Mongolia y de Eurasia entera habría sido muy diferente. Hoelun, que era la esposa de Yisugei, se encontró de repente sin protector y a cargo de sus 7 hijos, con edades comprendidas entre los 3 y los 9 años. El clan entonces abandonó a Hoelun y a sus hijos a una muerte casi segura, pero ella resultó ser una mujer fuerte y extraordinaria. Durante 3 largos años, Hoelun y su familia lucharon por sobrevivir. El joven Temujin conoció lo que era vivir en el fondo de la jerarquía social, sin protección tribal ni aliados, comiendo lo que recolectaban o cazaban en el mismo día. Una rivalidad surgió entre Temujin y su medio hermano, Bekter. A los 13 años, tras una disputa por la caza de un pequeño pez y un pájaro, Temujin y su hermano, Kasar, mataron a Bekter a sangre fría. Este fue su primer acto de violencia documentado. Ese mismo año, los Taichut reclamaron a Temujin para secuestrarlo y ejecutarlo. Sin embargo, consiguió escapar a un bosque y esconderse durante 3 días. Al intentar volver a rendirse, la superstición le hizo desistir. Primero, su caballo perdió la silla de montar. Luego, una barrera de rocas y nieve le bloqueó el paso. Esperó 3 días más, hasta que el hambre lo doblegó y se rindió a sus captores. Temujin entonces fue prisionero de los Taichut durante unas semanas. Le obligaron a llevar un yugo de madera maciza, fijo alrededor del cuello y muñecas. Sus perspectivas no podían ser peores, pero su fuerte carácter y la suerte acudieron en su ayuda. Fue enviado con un noble que se llamaba Sorkan Shira, de un clan que estaba sometido a los Taichut, quien permitió a sus 2 hijos aflojar el yugo para que Temujin pudiera dormir más cómodamente. Una noche de luna llena, Temujin vio la oportunidad y se liberó de la madera, escapando al bosque. Cuando estaba a punto de huir, se encontró frente a frente con el mismo Sorkan Shira, quien, movido por un acto de compasión, decidió esconderlo. Al día siguiente, le proporcionaron un caballo, un arco y provisiones, permitiéndole así regresar con su madre y sus hermanos. Otro año pasó. La familia apenas subsistía, con un puñado de ganado y 9 caballos.
Un día, unos ladrones le robaron 8 de los caballos. Temujin persiguió a los ladrones durante 3 días consecutivos. Al cuarto día, vio una gran manada de caballos, que eran propiedad de un adolescente llamado Borchu, quien al escuchar la historia de Temujin, se ofreció para darle una montura fresca y unirse a la persecución. 4 días más tarde, dieron caza a los ladrones. Acampados y desprevenidos, Temujin y Borchu cortaron las riendas de los caballos y se los llevaron en mitad de la noche. Este gesto proporcionó a Borchu la confianza incondicional de Temujin y con el tiempo lo convertiría en uno de sus mejores generales. A los 16 años, Temujin cumplió el acuerdo de su padre y se casó con Borte, que tenía 17. Sin embargo, poco tiempo después, una incursión del clan Merkit capturó a su joven esposa. Temujin se vio forzado a refugiarse en las montañas sagradas de Burkan Khaldun. Fue en esa montaña donde por primera vez Temujin tuvo la visión de estar bajo la protección del cielo, convirtiéndose en algo más que un simple líder, en un hombre predestinado a forjar el imperio más grande que el mundo jamás había conocido. Temujin entonces debía rescatar a Borte, no tenía otra opción, así que reclutó una fuerza de 12.000 hombres y se dirigió hacia el lago Baikal, donde estaban acampados las tribus Merkit. Al ver tal ejército, los Merkit huyeron y Temujin pudo liberar a Borte. En ese momento, le dijo a sus 12.000 guerreros que ya había encontrado lo que buscaba y que cesaran la persecución de los Merkit. Borte regresó embarazada de su primer hijo, Jochi. Aunque Temujin lo aceptó como suyo, la verdad es que fue estigmatizado como posible hijo ilegítimo, y ese estigma influiría en que no fuera llamado para la sucesión. Esta expedición le granjeó a Temujin gran prestigio y fama. Se dice que en algún momento entre el 1180 y el 1189 fue proclamado Genghis Khan. Los mongoles pudieron haber elegido cualquier otro nombre, pero optaron por este título poco convencional. De hecho, Genghis, ya fuera este un título o un nombre, era único. Algunos dicen que proviene de la palabra mar, muy venerado por los mongoles, otros que se lo puso un chamán. Sin embargo, la explicación más respaldada es que deriva de una palabra turca obsoleta que significa fiero o duro. Así, podríamos decir que significaba el gobernante fiero o duro. En el periodo de 1190 a 1206, Genghis Khan se embarcó en lo que se conoce como la construcción de su nación. En el año 1202 se propuso destruir a los tártaros, matando a todos los hombres del clan gobernante más altos que el eje de un carro. Era su manera de vengar a su padre, que había sido asesinado por los mismos tártaros. El atributo más apreciado por Genghis era la lealtad. Esto se demostró en una batalla donde recibió una flecha envenenada. En el campamento cayó inconsciente, y su segundo al mando, Helme, chupó la herida y se infiltró en el campamento enemigo para conseguir comida y agua, lo que permitió que Genghis se recuperara. Más adelante, ganada la batalla, encontraron al responsable de la flecha envenenada, Girko. Este le dijo: si me matas, solo me pudriré en un pedazo de tierra del tamaño de tu mano. Pero si muestras clemencia, atravesaré océanos y montañas solo por ti. Genghis aceptó y lo nombró como Jebe, punta de flecha. Tanto Yelme como Jebe se convirtieron en dos de los mejores generales del Khan. En 1203, su liderazgo se afianzó aún más. Genghis experimentó brutales privaciones junto a 19 de sus leales comandantes. Y en un ritual hicieron un vínculo imborrable. Era un grupo heterogéneo, al menos la mitad eran extranjeros. Había 3 Kerait cristianos, un Merkit, 2 Kitán, que posiblemente eran budistas, y 3 musulmanes. Se había formado el protogobierno de una protonación. En el verano de 1203, la banda ganó poder progresivamente. En el pasado, la unidad siempre se veía comprometida por las rivalidades tribales. Genghis decidió hacer una revolución. Sus nombramientos se hacían no en base a la descendencia o el parentesco de la jerarquía tribal, sino por los servicios y la utilidad prestada. Se estaba creando una nueva sociedad, con nuevas normas, y todo ello requería una administración escrita. En una de sus razias, uno de sus raids, habían capturado a un escriba, a quien Genghis pidió que adaptara su idioma al mongol y enseñara a leer y escribir a los príncipes mongoles. Eligieron para esta labor a un hombre llamado Shiji, capturado a los tártaros años atrás y adoptado por la familia de Genghis. Era un miembro de pleno derecho y gozaba de la confianza del Khan. A Shiji se le encomendó recolectar e inscribir las leyes y juicios en el denominado Libro Azul, así como listar la división de las propiedades. Lamentablemente, el Libro Azul no ha llegado hasta nuestros días. Las reformas también afectaron la estructura militar y social. Genghis decidió formar su propia guardia de élite, de 10.000 hombres con privilegios especiales.
cosa que no había hecho ningún gobernante mongol anteriormente. La conquista era la base de la economía mongola, pues no era una economía monetaria. Las tropas no podían ser pagadas y solo eran satisfechas en especie. Así que una vez conquistados los pueblos, estos eran absorbidos. La élite era asesinada, los hombres comunes se unían al ejército y las mujeres jóvenes se distribuían entre los hombres, y los niños eran vendidos como esclavos. Una vez unificado el pueblo mongol, Genghis puso su vista en el sur, a través de 600 kilómetros de estepa. ¿Por qué se fijó en esas gentes y no en sus ricos vecinos los Jin? Pues porque la China del siglo XIII era una tierra muy dividida. En la parte central se encontraba la dinastía Song. Al sur estaba Xia Occidental y en el norte estaba la dinastía Jin. El bisabuelo de Genghis Khan había luchado contra los Jin, pero estos eran un hueso muy duro de roer, con ciudades muy bien defendidas por grandes murallas, las más impresionantes sin duda las de Pekín. Además, era una tierra muy heterogénea, con multitud de religiones, Islam en el oeste, budismo, confucianismo, cristianismo nestoriano y chamanismo, y muchísimas lenguas, chino, tibetano, turco, árabe o tangut. Lo que hizo Genghis fue identificar el punto más débil para que una incursión diera retornos rápidos y seguros. Los Jin eran demasiado poderosos gracias al terreno montañoso y sus murallas, pero sin embargo, Xia Occidental parecía más asequible. Solo debían cruzar un desierto y lanzarse por ellos. Hoy en día, Xia Occidental es muy desconocido, y todo ello por Genghis Khan, que se encargó de aniquilar su estado, cultura y gente de la faz de la tierra. Ni las culturas posteriores, ni la mongola, ni la china, se interesaron en recuperar o encender su lenguaje y monumentos. Al principio, lo único que quería Genghis era convertir a Xia Occidental en un estado vasallo que le pagara tributos. Así fue en la primavera de 1209, cuando lanzaron la invasión. Los mongoles marcharon 500 kilómetros al suroeste. Al verse en tales condiciones, los Tangut, que eran los habitantes de Xia Occidental, pidieron formalmente ayuda a los Jin. Pero los Jin les dijeron que era su ventaja que dos enemigos se pelearan entre ellos y no hicieron absolutamente nada. Los mongoles se plantaron en la capital de Xia Occidental, que era Yinchuan, pero recordemos que eran un ejército nómada, muy rápido gracias a sus caballos, pero carecían de material de asalto, y Yinchuan era una ciudad bien defendida. Los mongoles decidieron entonces romper los diques del río Amarillo, que alimentaba los canales de la ciudad. Sin embargo, los primeros perjudicados fueron ellos, pues se inundaron todos los campos circundantes y sus propias tiendas, obligándoles a marcharse y acampar más lejos. Los Tangut, no obstante, al ver arruinados todos sus campos de cultivo y no poder alimentarse, decidieron pedir la paz. El emperador Tangut dio a una de sus hijas a Genghis en matrimonio, junto con camellos, textiles y halcones como tributo. Satisfecho con saber que ahora Xia Occidental sería un estado vasallo, Genghis ordenó la retirada, y así había llegado a su primer acuerdo internacional. Con Xia Occidental como aliado, Genghis podía poner sus objetivos en la conquista de los Jin. Si bien la imagen de la Gran Muralla China impenetrable que tenemos hoy data del siglo XV, en la época de Genghis apenas había muros ni defensas. Sin embargo, no sería una campaña nada fácil, pues las ciudades sí que estaban fortificadas y además los Jin tenían 10 veces más población que los mongoles. Así que en la primavera del 1211, los mongoles cruzaron el Gobi en 3 columnas paralelas, unos 100.000 guerreros con 300.000 caballos, en grupos separados de entre 5.000 y 10.000 hombres, unidos por mensajeros a caballo, mientras cruzaban 800 kilómetros de planicie. En esta primera campaña lograron tomar diversas ciudades, entre ellas Mukden, la segunda más importante de los Jin después de Pekín. En esta etapa, la victoria no significaba para los mongoles más que botín y prestigio. No estaban interesados en ocupar ni en administrar los territorios. Sin embargo, esta campaña les enseñó cómo tenían que combatir para capturar ciudades fortificadas. En el otoño del 1212, los mongoles volvieron a lanzar campañas de saqueo y hubieran llegado hasta Pekín de no ser porque Genghis fue herido por una flecha, por lo que se retiraron. En el verano volvieron y ya el camino a Pekín estaba totalmente abierto. El general más importante de los Jin dio un golpe de estado, mató al emperador y se proclamó regente, colocando a su tío en el trono. 2 meses más tarde, los mongoles rodeaban Pekín. El sitio duró hasta la primavera del 1214, es decir, 2 años. Genghis ofreció una retirada a cambio de concesiones aceptables. El nuevo emperador Jin ofreció una princesa, 500 niños y niñas, 3.000 caballos y 10.000 fardos de seda, que desenrollados ocuparían 90 kilómetros. Considerando la oferta aceptable, los mongoles se retiraron. El emperador tomó nota.
Con los mongoles aprendiendo poco a poco las artes de asedio, la gran ciudad fortificada no aguantaría otro embaque. Por ello, decidió mover su capital al sur, a Kaifeng, donde el río Amarillo frenaría posibles incursiones mongolas. Esto fue un hecho reseñable, pues se dice que 3.000 camellos viajaron con los tesoros al sur, con 30.000 cargas de documentos y posesiones reales, viajando 600 kilómetros durante 2 meses. Dentro de los Jin había khitans de Manchuria, que no veían con buenos ojos alejarse de su hogar, y a 50 kilómetros de Pekín se amotinaron y se unieron a Genghis. El ejército mongol, que estaba acampado a 400 kilómetros al norte de Pekín, en un lago de la Mongolia interior, cuando recibió las noticias de China, los mongoles lo vieron como una amenaza, ya que los Jin, al establecerse en Kaifeng, supondrían siempre una amenaza de ofensiva futura. Así que en septiembre el ejército mongol volvía a estar en las afueras de Pekín. En junio de 1215, los hambrientos ciudadanos pekineses abrieron las puertas de la ciudad. Los reportes dicen que los huesos de los asesinados formaban montañas, que el suelo estaba grasiento por la grasa humana y que la enfermedad se extendía por toda la ciudad. Los mongoles eran entonces ahora los amos de todo el noreste de China. Redujeron el tamaño del imperio Jin a un tercio de su original, además de partirlo, dejando 2 estados separados, uno debajo del río Amarillo y otro en Manchuria. Pero Genghis no estaba aún satisfecho y quería más, ya que el emperador Jin aún resistía en Kaifeng y se negaba a rendirse. Así que Genghis planeaba ocupar Manchuria y la región sur. En 1216 llegaron al Pacífico hasta Corea. La toma de Manchuria ya estaba completa. En lo que respecta a Kaifeng y el sur, la victoria se haría esperar aún 20 años, principalmente porque los eventos harían que Genghis pusiera su atención en otra parte, en el oeste. Las conquistas ya habían sometido a 2 culturas distintas, además de las estepas mongolas. Ahora controlaban entonces China occidental y el norte de China. En este momento entraría en escena una tercera cultura totalmente distinta, el Islam. Los mongoles viraron su atención hacia su vecino, el imperio Khwarezm, hoy en día en Uzbekistán, Turkmenistán, Afganistán e Irán. Este imperio controlaba el emporio de la ruta de la seda, con ciudades como Samarcanda, Bukhara o Merv. En 1218, Genghis envió una gran delegación comercial, de alrededor de 500 camellos, con oro, plata, pieles y sables. Al poco de llegar, la delegación mongola fue arrestada y condenada a muerte, y se requisaron todos sus bienes. Genghis se negó a ser provocado y volvió a mandar emisarios, dándole a Muhammad, que era el que reinaba en esas tierras, la posibilidad de redimirse. Sin embargo, Muhammad volvió a matar a los emisarios. Cuando Genghis se enteró de esta segunda matanza, entró en cólera. Este hecho cambió para siempre la historia del mundo. Los mongoles, que eran muy tradicionales, aspiraban a unir sus tribus y, como mucho, saquear el norte de China, que era su patio trasero. Ningún nómada se hubiera atrevido a lanzar una invasión a una tierra tan lejana de su hogar y menos aún a la potencia de Asia Interior. Pero tenía que atacarles, ya que no le quedaba otra opción que reclamar la venganza. Para hacerlo, necesitaba algún tipo de administración imperial, además de una meticulosa planificación. En China, por ejemplo, hubo ciudades que tuvieron que tomar hasta 3 veces. Un prisionero chino Jin llamado Chukai fue el encargado de burocratizar y crear la administración mongola al estilo chino. Lo primero que hizo Genghis fue pedir tropas a China occidental, pero estos, al estar Genghis muy lejos y ocupado, se negaron, cosa que Genghis no olvidaría nunca. En 1219, entre 100.000 y 150.000 guerreros, cada uno con 2 o 3 caballos, partieron al oeste. Un ejército tan grande y enorme tenía muchísimas necesidades y las satisfacían a costa de las gentes que encontraban por el camino. La civilización que encontró, si bien nueva, era comparable con la gloriosa China. Se había fundado 500 años antes, cuando los árabes habían extendido en Persia, Siria, Irak, Egipto, el norte de África, Asia Central y más allá del estrecho de Gibraltar en Europa. El papel había desplazado al papiro. Estaba lleno de tiendas de libros. La caligrafía era un arte muy cotizado. El Islam medieval, seguro de su superioridad, era innovador, curioso y muy tolerante. Los árabes se inspiraron en los griegos para las fundaciones de sus teorías científicas y filosóficas. Traducían textos griegos en masa. La ciencia florecía, los numerales arábigos daban herramientas matemáticas mejores que cualquier sistema anterior. Tenían datos sobre Europa, China y África. Entre las principales ciudades, la más impresionante era Bagdad, un imán de comerciantes, estudiosos y artistas provenientes de lugares tan lejanos como España y la India. En la ciudad se encontraba porcelana china, marfil africano, especias malayas y esclavos rusos, entre muchas otras cosas. Al llegar a Bujará, la capital,
que contaba con una población de 300.000 habitantes, se ejecutó a todos los hombres que midieran más que la empuñadura de un látigo, es decir, a casi todos. Los que quedaban se destinaban al servicio militar. Las mujeres y sus hijos eran vendidos como esclavos, y los artesanos útiles se unían a ellos. La siguiente ciudad en caer sería Samarcanda, que estaba defendida por entre 40.000 y 110.000 tropas. Muhammad escapó de la ciudad, pero fue perseguido por los generales de Genghis, Gebe y Subedey, por todo Irán, Uzbekistán y Turkmenistán. Al capturarlo por fin, esperarían muchos años en cautividad en Mongolia. Otro de los hijos de Genghis, Jochi, se cernía sobre Guganch, que fue la lucha más difícil para los mongoles, donde tuvieron que pelear calle por calle. Viendo que era muy lento, decidieron inundar la ciudad, desviando un río, pero fue un auténtico desastre, y murieron 3.000 mongoles al ser sorprendidos en la tarea de la construcción de una presa. Una vez tomada la ciudad, no hubo piedad. Los ciudadanos con alguna habilidad fueron capturados, unos 100.000, y el resto fue asesinado. Para que os hagáis una idea, 50.000 soldados debían asesinar a 24 personas cada uno. Eso hace que los asesinados fueran 1,2 millones de personas. Con casi todo el imperio bajo su control, Genghis delegó en su hijo menor, Tolui, para conquistar las últimas ciudades del oeste. En enero del 1221, los mongoles llegaron a las afueras de la ciudad de Merv. Probaron las defensas con 800 hombres, pero fueron perseguidos y los defensores pudieron apresar a 60, ejecutándolos, lo que selló su propio destino. Cuando la ciudad finalmente se rindió, durante 4 días los mongoles estuvieron reuniendo multitudes en las planicies de las afueras, encargándose de separar a 400 profesionales y un pequeño grupo de niños como esclavos. Una vez hecha la selección, empezó la masacre. En este caso, a cada hombre se le asignaron entre 300 y 400 personas para ejecutar. Todo esto lo sabemos por un clérigo, que pasó 13 días contando los asesinados y que calculó que solo los que estaban en las planicies de las afueras eran 1,3 millones de cadáveres. A diferencia de Muhammad, su hijo, Jalal al-Din, era un hábil estratega, que reagrupó las fuerzas que le quedaban y se retiró al sur, lo que hoy en día sería Afganistán. A las afueras de Kabul infligió la primera derrota a las fuerzas mongolas. Jalal siguió reculando hasta la India, donde Genghis, reconociendo su bravura, lo dejó escapar. Los rumores de que seguía vivo siguieron circulando por años, donde se convirtió en héroe, pero nadie sabe a ciencia cierta cuándo ni dónde murió. Con el imperio a sus pies, Genghis decidió que era el momento de dar una lección a la rebeldía de China occidental. Antes de analizar la venganza de Genghis, cabe destacar que sus generales, Gebe y Subedey, que ya estaban en el mar Caspio, empezaron una de las empresas más impresionantes de la historia militar. Cabalgaron 7.500 kilómetros por el sur de Rusia, llevando a los mongoles por primera vez hasta pueblos cristianos. El primer pueblo con el que contactaron fue Georgia, que llevaba siendo cristiano alrededor de 1000 años. En el 1221, por primera vez en Europa, llegó el rumor de lo que estaba pasando en Asia Central. Gebe aseguró una base en el río Dnieper. Subedey llegó al sur de Crimea, donde entablaron contacto con mercantes venecianos en el mar de Azov. De hecho, los venecianos y los mongoles llegaron a un acuerdo para monopolizar todo el comercio del Mar Negro. Los distintos pueblos rusos, viendo la amenaza, empezaron a organizarse, reuniendo a 80.000 hombres, superando por mucho a los mongoles, que eran entre 20.000 y 25.000. Los mongoles entonces utilizaron la táctica de la retirada estratégica. Durante 9 días, los mongoles fueron retrocediendo y los rusos les seguían de cerca, cada vez más desorganizados y confiados en una victoria muy fácil. El 9º día, los mongoles los atacaron y los rusos no tuvieron nada que hacer. La batalla, que pasó a la historia como la batalla del río Kalka, del 1223, resultó en una aplastante victoria mongola. A los supervivientes no les quedó más remedio que rendirse. A los príncipes cautivos se les dio una muerte atroz, realmente atroz. Fueron aplastados bajo unas tablas de madera sobre las que los mongoles celebraron su banquete de la victoria. Los mongoles siguieron desolando los territorios hasta llegar a Bulgaria, donde sufrieron su primera y única derrota, y se retiraron. Volviendo ahora otra vez a Genghis Khan, era la hora de buscar venganza contra China occidental, por el rechazo a enviar tropas de la campaña anterior contra los musulmanes. Para Genghis Khan esto suponía una amenaza a su autoridad imperial, así que China occidental debía ser totalmente destruida. La campaña contra China occidental fue la última de Genghis Khan. En agosto del 1227, Genghis estaba ya a punto de conquistar la totalidad de China occidental,
que sería la base desde la que pretendía conquistar todo el norte de China, conformando un imperio que iba desde el Pacífico hasta Bagdad. El emperador de China Occidental se encontraba en camino para capitular, pero justo en ese momento Genghis enfermó. Se especula que de tifus. Genghis, sabiendo que la muerte estaba muy próxima, ordenó que su muerte no se supiera, que el enemigo no lo supiera nunca, pero que cuando el emperador de China Occidental y la población abandonaran la ciudad, se los aniquilara a todos. Y efectivamente los mongoles cumplieron las últimas órdenes de Genghis Khan y los Tangut fueron prácticamente borrados de la historia, junto con su escritura y su lenguaje. ¿Y qué lecciones nos deja Genghis Khan y su ascenso al poder? El primero es que la lealtad es el cimiento del poder, ya que Genghis Khan no basó su gobierno en el linaje o las estructuras tribales que eran tradicionales, sino en la lealtad y el mérito, como prueban el ascenso de sus generales Yelme y Yebe. También que la revolución administrativa de Genghis fue crucial para forjar un ejército y una nación unificada, que trascendiera las históricas y divisivas rivalidades tribales. El éxito de su liderazgo a largo plazo dependió de seleccionar colaboradores competentes y leales, independientemente del origen que tuvieran. El segundo es el pragmatismo y la adaptabilidad militar y cultural, ya que los mongoles eran inicialmente un ejército nómada, que era excelente en caballería y velocidad, pero carecían de tecnología de asedio. Sin embargo, fueron aprendiendo rápidamente y se adaptaron. Por todo ello, tras las primeras campañas contra los Jin, la victoria les enseñó cómo tenían que combatir para capturar ciudades fortificadas. Además, supieron adaptar la burocracia china con Chukai para administrar su vasto imperio. El éxito del imperio radicó en su capacidad de aprender y absorber tácticas, tecnología y administración de sus enemigos, en lugar de depender únicamente de sus métodos tradicionales. El tercer factor es que la venganza actuó como un impulsor de la expansión global, ya que la vasta expansión hacia el oeste fue un movimiento sin precedentes para una tribu nómada, y fue provocada directamente por la humillación y el asesinato de los emisarios comerciales que se enviaban al imperio de Khwarezm. La lección que podemos extraer es que la decisión de Genghis de reclamar la venganza cambió para siempre la historia mundial. Esto demuestra cómo decisiones políticas o diplomáticas aisladas, como matar a unos emisarios, pueden tener consecuencias desproporcionadas y ser el catalizador de guerras que alteran la geografía política del planeta. El cuarto factor sería la destrucción como táctica de terror y castigo, ya que la brutalidad de los mongoles, que se ilustraba en las masacres de Merv y Bukhara, donde se asignaban cientos de ejecuciones por guerrero, y la orden final de aniquilar a los Tangut de China Occidental eran una táctica totalmente deliberada. La lección que podemos aprender es que el terror y la destrucción total eran métodos de guerra calculados para garantizar que las ciudades se rindieran a la primera amenaza y para borrar a los enemigos que cuestionaban la autoridad. La aniquilación cultural de China Occidental sirve como un trágico recordatorio del poder absoluto y la frialdad estratégica del castigo mongol. La planificación estratégica a largo plazo también era un factor diferencial, ya que Genghis Khan mostró una notable capacidad para identificar vulnerabilidades y planificar campañas. Primero atacando al punto más débil, que era China Occidental, para convertirlo en un vasallo y aliado, asegurando así un flanco antes de enfrentarse al poderoso imperio de los Jin. La lección que podemos extraer es que su campaña contra los Jin, que duró muchísimos años, no fue una simple incursión. Incluyó asedios, retiradas estratégicas y una respuesta calculada a la mudanza de la capital Jin a Kaifeng. El éxito se basó en una visión estratégica a largo plazo, que priorizaba asegurar recursos y alianzas antes que enfrentar al enemigo más fuerte. Tras la muerte de Genghis Khan en el 1227, su vasto imperio fue dividido y administrado por sus sucesores, pero continuó una fase de expansión y centralización bajo su tercer hijo, Ogedei Khan, quien fue elegido Gran Khan. Ogedei completó la destrucción de la dinastía Jin en el 1234 y, lo más significativo, lanzó las grandes invasiones al oeste, lideradas por el general Subodei y el nieto de Genghis, Batu Khan. Esta campaña arrasó los principados rusos y avanzó profundamente en Europa, llegando hasta Hungría y Polonia. Bajo Ogedei y sus sucesores, la extensión territorial alcanzó su máxima expresión. El imperio se extendió desde el Pacífico, incluyendo gran parte de China y Corea, hasta Europa central, abarcando Siberia, Persia, gran parte de Oriente Medio y el subcontinente ruso. Los mongoles crearon la Pax Mongolica, una era de estabilidad que facilitó el comercio y la comunicación a través de la ruta de la seda. A pesar de alcanzar su máxima extensión bajo el gobierno del Gran Khan Kublai Khan, que era otro nieto de Genghis y fundador de la dinastía Yuan en China, la unidad del imperio no duró mucho. El vasto territorio se fragmentó en el siglo XIII en varios reinos autónomos, conocidos como kanatos. Los principales fueron el kanato del Ilkanato, que era Persia y Oriente Medio,
el Kanato de Chagatai, que era Asia Central, la Horda de Oro, que era Rusia, y la dinastía Yuan, en China. Si bien todos reconocían al Gran Khan como una figura de liderazgo nominal, en la práctica operaban de forma independiente. La dinastía Yuan, el corazón del imperio, fue derrocada por la dinastía Ming en China en 1368, marcando el fin del dominio mongol unificado. Sin embargo, los kanatos, como la Horda de Oro, continuaron ejerciendo influencia y poder sobre Rusia y otras regiones, hasta bien entrado el siglo XV. Su rama final, el Kanato de Crimea, duró hasta 1783, demostrando así la duradera huella del dominio mongol en la tierra.